el pastor Rubén Gómez. Buenos días, querido Rubén. Hola, buenos días, Julio. Qué bueno, ¿cómo está el tiempo por allí, por Menorca? Pues bien, ahora mismo soleado. Sí, soleado. Bueno, pues estáis privilegiados. Aquí en la península tenemos lluvias. Hoy no, hoy aquí hace un día medio bien en Barcelona, pero tenemos muchas lluvias estos días en toda la península. Pero bueno, es lo que toca, ¿verdad? Sí, ahora toca que llueva, que hace mucha falta. Que hace falta. Sí, sí, hace mucha falta. La verdad que había un sistema ya de alarma, de atención con respecto a esto. Pero bueno, gracias a Dios por la lluvia. Bueno, Rubén, este es tu segundo libro respecto al tema, ¿no? El primero fue a Jacótame. ¿Cuánto hace que publicaste el primer libro? A Jacobame salió en el 2019. Para ver una cierta conexión, aunque este es un tema muy determinado, el que tocas en tu segundo libro, recuérdanos un poquito el abreviario del libro de Jacótame, que es un libro muy interesante, por cierto, que yo leí cuando lo publicaste. Sí, bueno, a Jacobame es un acercamiento a las fuentes históricas, bíblicas y teológicas de cuál es la relación entre el pueblo de Israel y la Iglesia. Básicamente hablando de los pactos que Dios establece con su pueblo a lo largo de la historia, del concepto fundamental de elección y de cómo ésta se va desarrollando también con el tiempo. Y la manera en que encaja tanto el judío como el gentil dentro de ese plan, de ese propósito que Dios tiene de redención, de salvación de toda la humanidad, pero que no lo hace de manera indiscriminada, sino a través de la elección de un pueblo y mediante ese pueblo alcanza a todas las naciones. Mm, Ese es el mm. planteamiento fundamental de Jacob Amé, ¿no? Sí, sí, sí. Yo a todos los interesados en este tema, con rigor y argumento, les recomiendo encarecidamente este libro. Libro, yo creo que con un argumento muy importante acerca de tener la perspectiva correcta de estos temas, ¿no? Que sean por parte a veces de escuelas teológicas, unos que por aquí y otros por allá, que a veces maximalizan, son maximalismos teológicos, que descentran la cuestión y bueno, es bueno ver una posición equilibrada y bíblica además y teológicamente también muy importante. Y llegamos ahora a tu nuevo libro, Los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas, un llamamiento a la cultura, a la cordura, perdón. Quiere decir, entiendo que tú estás preocupado, has ido tomando anotaciones y por el libro lo noto, y todos nos estamos preocupados por ver todos estos disparates que los nuevos movimientos llamados judeo-mesiánicos están incorporando y están de alguna manera desacreditando las esencias de la verdad bíblica y teológica de Dios, ¿verdad? Sí, a Jacob Amé era mm, un libro que pretendía equilibrar el desdén, podríamos utilizar esa expresión, el Mm, desdén históricamente que ha tenido una gran parte del cristianismo o de la cristiandad, prefiero utilizar esa expresión en este caso, hacia el pueblo de Israel. Lógicamente existe otro extremo y en este libro, no es una continuación del anterior, sino es un pequeño paréntesis mientras ujú, continúo con otras investigaciones, en este libro me ocupo de ese otro extremo, es decir, de la fascinación absoluta con lo hebreo, de tal manera que no solamente en las formas, sino en el contenido, en el fondo, hay una serie de enseñanzas muy problemáticas que chocan frontalmente con la enseñanza que la iglesia cristiana, ahí sí digo iglesia cristiana, no cristiandad, pues ha mantenido y mantiene hasta el día de hoy. Por lo ujú. tanto, si antes teníamos que
intentar equilibrar la balanza, porque había un desprecio, un menosprecio hacia el pueblo de Israel. Ahora digamos que buscando ese mismo equilibrio tenemos que contrarrestar los excesos. El problema de los equilibrios es que es muy difícil contentar a todos, por no decir imposible. Sí. Entonces, ante un uso incorrecto, no cabe un desuso, sino un buen uso. Y ahí es donde muchas veces cometemos el error de irnos pues, de un lado a otro, en una especie de péndulo que va oscilando y en determinados momentos de la historia nos encuentra en un lado y en otros en el contrario. Así es, Y así es. ese es el planteamiento, ¿no? De Eh, la necesidad de ujú. hablar sobre este tema. Exacto, exacto, ¿no? Deduzco eso y gracias por este preámbulo. Este libro de que contiene 150 páginas, lo pueden encontrar en las plataformas de Amazon y también nos dirá cómo. Pero bueno, en Amazon lo piden y lo solicitan y lo consiguen enseguida. Yo lo he conseguido así, rápidamente. Pero hablándonos un poco, poniéndonos, cada capítulo, cada sección tiene mucha enjundia, no lo podemos desarrollar evidentemente todo, pero sí que me gustaría que hicieras un breviario. Por ejemplo, ¿qué es el movimiento de raíces hebreas para situar a nuestros oyentes? Partes saben de lo que va, otros medio medio y otros nada. Bueno, es difícil dar una definición que contente a todo el mundo, porque el movimiento de raíces hebreas está formado por muchos grupos y entre esos grupos no hay en absoluto unanimidad. Eh, pero fundamentalmente el movimiento de raíces hebreas es un movimiento de restauración. Con ello quiero decir que se pretende regresar, o sea, no reformar algo que no está del todo bien, como por ejemplo la reforma protestante del siglo XVI, sino restaurar a su estado prístino, a su estado original, lo que se considera en ese grupo que fue el cristianismo primitivo, como una parte del judaísmo, lo que llamamos el judaísmo del segundo templo, es decir, el judaísmo de la época del Señor Jesús y los apóstoles en el siglo I. Entonces, es un movimiento de restauración que en realidad yo diría que hace una enmienda a la totalidad. No se trata de decir el cristianismo se ha desviado en esto y hay que volver hacia atrás, sino es una enmienda global al cristianismo. De hecho, el movimiento de raíces hebreas no se identifica como un movimiento cristiano en la mayoría de los casos, aunque hay algunas partes del mismo que continúan hablando pues, de pastores, de congregaciones, pero en general es un movimiento un tanto sincretista en ese sentido, no está, toma aspectos del cristianismo, pero también del judaísmo, pretendidamente del judaísmo bíblico, pero claro, eso es decir mucho. En realidad lo que hay son muchos elementos del judaísmo rabínico, que es el que se desarrolló a la par que el cristianismo a partir pues, del siglo I, del siglo II de nuestra era. Ujú. Por Eh, tanto, es una enmienda a la totalidad. Me gustaría que quedara claro esa idea. Es decir, se considera que el cristianismo es irreformable. No podemos hacer nada porque ha llegado a tal grado de apostasía, a tal grado de degradación, que no se puede hacer otra cosa más que salir de ahí. Y entonces crear algo nuevo o atender a un llamamiento que ellos consideran profético, que Dios está moviendo, es un despertar, es una palabra que también se utiliza mucho, un despertar en estos tiempos que consideran son los tiempos finales. Y entonces hay que salir de las iglesias apóstatas, tanto la iglesia de Roma como las iglesias protestantes, en fin, en general, de lo que ellos llaman Babilonia. Hay que salir de Babilonia. Apelan a un versículo que dice eso precisamente, salir de ella, pueblo mío.
y atender a lo que Dios está diciendo en estos últimos tiempos. Y lo que está diciendo para ellos es que debemos regresar a los orígenes, de ahí lo de raíces, a las raíces hebreas de nuestra fe. Y muy fundamentalmente debemos regresar a la observancia de la ley mosaica, de la Ujú, Torá. ujú. Sí, Este es el principio fundamental de este movimiento. sí, esto es la alusión que se hace, porque claro, yo conozco, bueno, de mi propia iglesia local salió un grupo de estos judíos mesiánicos, que son judíos que son gentiles que se hacen más judíos que los judíos. Eh, Exacto. No son, hay que decir que no son personas, no son judíos, no son judíos, no. son personas no judías, pues que por la propia teología que mantienen, creen ser israelitas, creen ser una parte del pueblo, Sí, en conjunto del pueblo hebreo, juntamente con los judíos, sí, sí, sí. pero en realidad no tienen ninguna vinculación. Eso es fruto de una querencia, de una, bueno, pues de una pasión, de una ideología, de una teología, si se quiere, pero que no está Sí. fundamentada, bajo mi punto de vista, no Ujú. está fundamentada en lo que dice la Escritura. No, 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 por supuesto. Además es una teología muy estrambótica. La cuestión es esta idea de... Recuerdo en mi último viaje a Israel, Rubén, que lo realicé en junio, y tanto tú como yo somos personas que amamos la cultura israelí, que nos fascina, que la amamos por el valor que tiene histórico y documental, pero también porque tenemos unas vinculaciones sentimentales desde la fe, pues importantes. O sea, bueno, si nosotros fuéramos sospechosos de que somos antijudíos, no, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Pero, pero la idea es que hablaba con un judío mesiánico, judío mesiánico, judío, que habla tres idiomas, inglés, hebreo y también un poco árabe, y porque es también guía, y español hablaba, ¿no? Habla. Y entonces él es uno de los 15.000 judíos mesiánicos que hay en Israel en general actualmente, de una de las iglesias, y yo le preguntaba, amigo Steven, oye, esto vosotros, este tema del talit y todo eso, vosotros hacéis la liturgia, todo esto y tal. Me decía, nosotros no hacemos nada de eso. ¿Y tenéis alguna práctica? Dicen, coincidimos las tres fechas principales de Israel, les damos un carácter neotestamentario que lo tiene, dice, y lo celebramos más por el nuevo pacto que por el viejo pacto, dice. Y luego lo demás, pero no hacéis ningún tipo de práctica, dice, nada. Dice, lo único es guardamos el sábado. Esto sí, nosotros como judíos, si yo estuviera con vosotros, yo el domingo iría a la iglesia respetando que para vosotros es el día del Señor. Dice, pero, y tampoco hacemos de esto un caballo de batalla, guardamos el sábado. Eso sí, porque somos judíos y vivimos en Israel. Pero pero la idea, y entonces digo, y entonces todos estos que se hacen judíos sin serlo, dice, esto es una patraña, esto es una cosa dice, incluso perjudica al movimiento, al verdadero movimiento judío mesiánico. Le da una imagen Efectivamente. distorsionada. Sí, sí, sí. Sí, bueno, lo digo en el libro y lo reitero. El movimiento de raíces hebreas hace un flaco favor al judaísmo mesiánico, que es un movimiento que necesita del apoyo de todos los cristianos, como creyentes que son, juntamente con nosotros, hermanos nuestros, que son de ascendencia judía y tienen una serie de peculiaridades, pero que no tienen nada que ver con lo que es el movimiento en sí de las raíces hebreas. Y por cierto, el tema de guardar el sábado es totalmente normal y comprensible porque el Shabbat, el Sí, sábado, sí, fue dado a Israel, sí, fue sí, dado a sí, los sí, judíos, sí, sí, sí. no, no a las naciones, a ninguna nación del mundo se le dijo por parte de Dios, tenéis que guardar el sábado. Hay que comprender que la ley de Moisés forma parte de un pacto, son las estipulaciones de un pacto y el pacto es el que Dios establece con un pueblo determinado. No lo ha Mm, establecido ni con los franceses, ni con los rusos, ni con los nigerianos. Lo ha establecido con
el pueblo de Israel. Ujú. Y entonces ese pacto lleva consigo una serie de estipulaciones, como ocurría antiguamente en todos los pueblos y como sigue ocurriendo ahora. Y Ujú. esas estipulaciones, entre ellas está guardar el sábado o llevar una determinada dieta, o celebrar fiestas como son las tres que, bueno, que antes mencionabas, que serían Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Ujú. Entonces, y que el pueblo de Israel sigue celebrando, incluso el pueblo no creyente, porque forma parte, no ya de su cultura, sino del pacto que quieran o no, se ha establecido desde tiempo inmemorial a las faldas de lo que era el monte Sinaí, tal como relata el texto bíblico. Pero eso Ujú. no ocurrió con ninguna otra nación. Entonces, Ujú. el problema del movimiento de raíces hebreas es que quiere apropiarse de esa ley y que dice que esa ley debe ser cumplida por todos los creyentes. En realidad viene a decir, aunque de entrada admite que la ley nos salva, que somos salvos por fe, por la gracia del Señor a través de su Mesías, del Mesías de Israel y nuestro, pero más allá de eso, en realidad añaden a ese Mesías la observancia de la ley. Ujú. Porque si no hay observancia de la ley, hay desobediencia. Y si hay desobediencia, hay pecado. Y si hay pecado, no hay verdadera fe. Y por lo tanto, no hay verdadera salvación. En Ujú. definitiva, que por eso se dice que la iglesia cristiana es una iglesia apóstata, una iglesia pagana. Sí, Esa es sí, sí, la sí, sí. expresión que se utiliza. Sí, sí. A mí me han llegado a decir que somos hijos de la gran ramera y de la iglesia apóstata, que es la iglesia católica, y nosotros somos los hijos de la iglesia católica, que por Sí, tanto también eso estamos fuera de juego también. está a la orden del día, sobre todo en las redes sociales, que es donde, por cierto, más se difunde con mucha diferencia este movimiento. Sí. Precursores del movimiento de raíces hebreas. O sea, cada capítulo de los que estamos hablando es que hay que indagarlo. Ustedes tienen que leer el libro porque el libro está muy bien datado argumentalmente y además con respeto, pero con claridad absoluta, ¿eh? Porque además es una desviación seria en algunos momentos ya. Y hay que hacer, yo creo que yo que felicito a Rubén porque estas cosas, a estas alturas, con este tipo de cosas, alguien tiene que sacar una llamada de atención y decir: "Oye, esto no, este camino es un camino sin salida, no es el camino correcto". Los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas de Rubén Gómez lo pueden encontrar ustedes en la plataforma de Amazon directamente. Pero precursores del movimiento de raíces hebreas, das algunos apuntes. Sí, porque a veces cuando desconocemos la historia, indudablemente la repetimos y no nos damos cuenta de que antes de nosotros hubo muchas personas que pensaron o que dijeron cosas prácticamente idénticas, o si no es así, pues muy parecidas. En el caso de las desviaciones, desde el punto de vista doctrinal, estoy hablando, de Ujú. las desviaciones o de las herejías o de los bueno, de todas esas enseñanzas que son que tienen un resabio bíblico, pero que en realidad uno se da cuenta que no hay sustancia, que es una desviación, pues esas enseñanzas no son nuevas. Fundamentalmente, dos de las grandes enseñanzas, o tres, que menciono en el libro del actual movimiento de raíces hebreas, ya fueron sostenidas, enseñadas, y ya se llegó a polemizar con el cristianismo pues en el siglo pasado, por ejemplo, de manera más inmediata, eh, y hay precedentes incluso anteriores, ¿no? Esa idea de que los creyentes al convertirse dejan de ser, o mejor dicho, nunca fueron realmente gentiles, sino que son descendientes de las tribus perdidas del Sí, reino del norte, de eso sí, Israel. sí, eso es un argumento, sí. Entonces, eso es algo que se conoce pues desde el siglo XVIII, y se conoce normalmente bajo el nombre de anglo-israelismo o israelismo británico, que luego ha pasado por diferentes fases y ahora se ha espiritualizado,
pero viene a ser básicamente lo mismo. Es decir, que hay unos descendientes físicos, no solo espirituales, ojo, físicos de las tribus supuestamente perdidas del reino del norte, llamado Israel, y que llegan a asumir en el momento de esa conversión, de ese cambio espiritual, de escuchar la voz de Dios, llegan a entender que nunca fueron gentiles, sino que se olvidaron de su identidad. Y esa identidad vuelve a salir a flote al conocer al Mesías y al volver a la Torá, a volver a escuchar la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Claro. Entonces, eso era algo que, bueno, pues se conoce, como digo, desde hace ya mucho tiempo. Lo más reciente es, lo que se denomina el armstronismo, que está basado en el apellido del fundador de una secta pseudocristiana del siglo pasado, que era Herbert Armstrong, y que se conocía como la Iglesia de Dios Universal, ¿no? Entonces este grupo, amén de otros, que también menciono en el libro, pero que quizá no es necesario incidir en todos y cada uno de ellos, ya tenían esa concepción de las dos casas, de la casa de Efraín, el reino del norte, los descendientes del reino del norte, que para ellos eran básicamente Gran Bretaña y los países de la Commonwealth, de la Mancomunidad Británica de Naciones, por un lado, esos eran Manasés, y Estados Unidos, que era Efraín. O sea, se llegaba a ese grado de puntualización y de exactitud, ¿no? Claro, el movimiento de raíces hebreas ha prescindido en la inmensa mayoría de los casos de esos detalles, pero mantiene la sustancia. Es decir, que todos los creyentes que conocen al Mesías y que vuelven a la ley, que escuchan la voz del Padre, como el hijo pródigo cuando vuelve en sí y regresa a la casa del Padre, pues esos no son gentiles. Gentil es una palabra muy mal vista, totalmente denostada dentro de los círculos de raíces hebreas, básicamente porque no se entiende el sentido de gentil, ¿no? Yo acabo de escribir un artículo que va a salir publicado muy próximamente sobre lo que es bíblicamente gentil, que fundamentalmente significa no judío, o sea, no tiene ninguna connotación moral o religiosa. Con el tiempo sí tuvo un desarrollo, como evolucionan los idiomas y los conceptos, pero que no tiene nada que ver con ser pagano, con ser apóstata y con todo eso que habitualmente se dice por parte del movimiento de raíces hebreas. Entonces, esa secta, que ya se disolvió y que se dividió en múltiples grupos, pues mantenía esa idea de las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, y también la otra paralela, que era la de una sola ley. Es decir, que la Torá, entendida como ley de Moisés, era aplicable a todo el mundo, a todos los creyentes. Y el que no lo hacía, pecaba, o sea, estaba literalmente condenado. Es más, Herbert Armstrong, este personaje, llegó a afirmar que el guardar el Shabbat es un asunto de salvación. O sea, más claro no se puede decir. Es un asunto de salvación. Quien no guarda Shabbat es condenado. Quien lo guarda está haciendo la voluntad del Padre. Bueno, básicamente se sigue manteniendo la misma idea. Unos son más ofensivos en la manera de expresarlo, otros quieren ser más diplomáticos, pero fundamentalmente, como creo que tú mismo decías, los cristianos, según el movimiento Raíces Hebreas, estamos pues para poco más o menos que para prescindir por completo de nosotros, ¿no? Sí, o sea, no hemos entendido nada, estamos apostatando y cambiando, tergiversando la palabra de Dios. Caramba. Sí, otra de las alusiones es claro, por los sefardíes españoles, que tenemos tú y yo, tenemos apellidos sefardíes.
y que eso nos otorga una ascendencia judía y de facto podemos pasar a ser parte del pueblo elegido, que esa es una consideración sagrada y todo este lío que esto se lo inventan, porque esto no tiene, al contrario. Pero yendo más adelante, problemas lingüísticos asociados al movimiento de raíces hebreas, porque ahí hay mucha tema, ¿eh? El idioma, o sea, todo lo que es el hebrañol, el Nuevo Testamento griego, Biblias restauradas, la escritura paleohebrea que tú des, los nombres de Dios y Jesús, el idioma del cielo, todos esos apartados que hay que leer en el libro con detenimiento, ahí arrojas mucha luz, porque ahí es donde ahí se fraguan todos los errores, ¿verdad? Bueno, esa es una manifestación clara de hasta qué punto se puede llegar al ridículo más absoluto. Es decir, cuando partimos de la base de que solamente hay una lengua sagrada, que es el hebreo, que solamente que Dios, o sea, fundamentalmente se viene a decir que Dios se comunica en hebreo, siempre se ha comunicado en hebreo, incluso en el Nuevo Testamento la inspiración divina fue en hebreo barra arameo, son dos lenguas parientes entre sí, no es la misma lengua, pero sí parientes, y entonces llegan a decir que lo inspirado es lo hebreo y arameo, que la traducción griega, tal como aparece en el Nuevo Testamento, es una corrupción de esa inspiración, que no está, el texto griego como tal no se considera muchas veces inspirado por, por el terrible pecado de no estar escrito en hebreo o en arameo. O sea que los sabios de la isla de Faros todos estaban pecando, ¿no? Bueno, absolutamente todos, ¿no? La Sí, Septuaginta, sí, como está, es decir, la versión griega sí, del Antiguo Testamento, que es una versión judía, sí. perdón, y que además es la versión que utilizan los autores del Nuevo Testamento, y muy especialmente el apóstol Pablo, que cuando cita el Antiguo Testamento, curiosamente, no lo hace, no lo hace en general citando el texto hebreo, el texto masorético, sino citando la Septuaginta, la versión Sí, griega, eso es, sí. lo cual en sí mismo sería una contradicción. Bueno, también hay que decir que el apóstol Pablo no es precisamente santo de la devoción de muchas de estas personas, que consideran a veces a Pablo, incluso a sus escritos, como, bueno, pues algo no quiero utilizar según qué expresiones, pero digamos que no es especialmente recomendable, sobre todo para los neófitos, Ujú. porque como decía Pedro, dice cosas que son difíciles de entender, con lo cual, bueno, ciñámonos a los evangelios y sobre todo ciñámonos al Antiguo Testamento para saber cómo debemos vivir y para tener las cosas claras. Y en todo caso, luego veamos de lo que dice Pablo a través del tamiz del Antiguo Testamento y de los Evangelios, veamos qué se puede sacar y qué se puede aplicar. Hay que decir que el tema de la lengua es un tema importante porque se considera, como he dicho antes, sagrado, santo, Ujú. es idioma santo. Entonces, ahí es donde viene el tema de los nombres de Dios, mencionar el nombre de Jesús o decir Dios es hablar con un lenguaje absolutamente pagano, no nos estamos refiriendo al verdadero Dios o al verdadero Mesías, cuyo nombre en hebreo era Yeshua, y a Dios pues se le conoce como Elohim, como Adonai, y sobre todo con el nombre del Dios del pacto, Yahvé, que Ujú. tampoco se pronuncia generalmente así, o Jehová, como dicen algunos, porque pues igual que los judíos pues no solían utilizar, mencionar directamente el nombre de Dios, entonces se mencionan las consonantes, Ujú. Yud He, Vav He, es decir, las cuatro consonantes que componen el nombre que nosotros en las Biblias generalmente leemos como Yahvé, Ujú. el Señor, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, todo eso viene de la fobia
a todo lo que no sea la lengua o la cultura hebreas, lo claro. cual es un error, evidentemente. ¿Por qué es un error? Porque precisamente si algo sabemos acerca de Dios es que Él se adapta a las personas, a los seres que ha creado, para poder tener una comunicación eficaz con esas personas. Ujú. Entonces lo hizo lógicamente de una manera con el pueblo de Israel y lo hace y sigue haciendo con otras personas, con todas las naciones, en lenguas, siguiendo parámetros y, digamos, a través de unas culturas que todas esas personas puedan entender. Porque si no, ¿de qué otro modo va a poder recibir el resto de la humanidad la revelación de Dios? Ujú. Sería absurdo, ¿verdad? Claro. Y por otro lado, el Nuevo Testamento se escribió en su totalidad prácticamente en griego, y eso es un hecho irrefutable, por mucho que irrite al movimiento de raíces hebreas. Sí, sí, señor. Rubén, nos hablas también ese apartado con varias consideraciones de objeciones al movimiento de raíces hebreas y ahí ya el argumento es, además de consistente, revelador, yo diría que es demoledor, porque es incontestable. Hablas de la hermenéutica, de la teología del movimiento de raíces hebreas, de la lógica del movimiento de raíces hebreas, de la cruzada, del movimiento contra la cultura, de pasajes que se presentan para defender el movimiento de raíces profundas y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay más cosas que leer aquí. Entonces, las objeciones están ahí explicadas por ti. Señálanos alguna en particular. Bueno, todo tiene que ver con el prisma, es decir, yo hablo de las gafas, ¿no? Sí. De las lentes, de la lente hermenéutica. A todos nos gustaría pensar que tomamos una Biblia y la leemos. Aquí no interpretamos nada, la Biblia tal cual, limpia, prístina, original, nosotros no le ponemos nada en ningún sentido ajeno, pero esa no es la realidad. Todas las personas tenemos un juicio previo, es decir, ciertos prejuicios, tenemos una manera de ver el mundo, tenemos una lengua, tenemos una perspectiva, unas creencias. O sea, todos nos acercamos al texto bíblico con unas lentes, con unas gafas. Ujú. Entonces, por eso yo siempre enfatizo el aspecto hermenéutico. Hermenéutica significa la interpretación, ¿no? Las normas de interpretación. ¿Por qué? Pues porque eso evita que tengamos que bajar al lodo de este versículo, de esta coma, de este punto, de este aspecto, y podamos desde una perspectiva mucho más general intentar discernir cuál es la forma en que deberíamos abordar el texto bíblico. Ujú. Entonces, lo que yo apunto en el libro es fundamentalmente las formas, en opinión de quien habla, erróneas en que se utiliza el texto. Y obviamente cuando nosotros utilizamos unas gafas y previamente hemos tomado la decisión de que existen dos casas, de que no es un pueblo solo, sino existe la casa de Israel y la casa de Judá, de que la ley va a ser aplicable a todo el mundo, etcétera, 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 cuando nosotros vamos al texto bíblico, ¿qué vamos a encontrar? Pues obviamente vamos a encontrar lo que ya hemos determinado que íbamos a encontrar, lo que ya creíamos. Eso no es una lectura directa, una lectura literal del texto, sino que está pasando por el filtro de nuestras ideas. Todos lo hacemos, ¿no? El Sí, cristianismo también lo hace, sí, obviamente. sí, sí, sí. Pero que se nos diga que aquella es una interpretación limpia, pura, sin contaminación, y que el cristianismo es pagano, es idólatra, porque ha ido acumulando ideas que son ajenas a la mentalidad hebrea, bueno, pues eso ya es decir mucho. Claro. Sobre todo porque obviamente ni siquiera el Nuevo Testamento nos dice tenéis que adoptar una mentalidad hebrea, ¿no? Se nos insta a tener la mente de Cristo, Mm. que sí, fue judío, pero que alcanzó con su vida, con su mensaje y con su obra, y a través de sus discípulos, alcanzó posteriormente a todas las naciones. Ujú. Entonces, no se trata de tener,
porque luego habría que decir que es una mentalidad hebrea, porque claro, ni los propios hebreos se ponen de acuerdo, ¿no? Es decir, el pueblo judío ni siquiera está de acuerdo en qué es un judío. O sea, hay distintas opiniones acerca de esto. Y entonces que vengan unos gentiles, unos no judíos, a enmendarle la plana a los propios judíos, pues no Sí, deja de ser un sí. poco, bueno, absurdo como mínimo. Eso es lo que me decía este Y, amigo. y ridículo, ¿no? Sí, Porque el problema aquí es que hay muchas personas que son, en términos llanos, más papistas que el Papa. sí, sí. Judaizar al mundo a través, o sea, más que judaizar, más que evangelizar, judaizar. Esta es la cosa. Pero yo recuerdo, yo le digo a cuando enseño alguna materia sobre cómo interpretar básicamente las escrituras, una de las definiciones que yo le digo, cuando alguien dice, es que yo digo lo que dice la palabra. Yo me ciño al texto y la palabra dice, no, no, tú estás diciendo lo que tú interpretas de la palabra. Y tu interpretación puede ser incorrecta si no trabajas con las herramientas adecuadas. Exacto. Esta es la diferencia, pero la ignorancia alcanza su clímax en esto, ¿no? Y esta declaración, yo digo lo que dice la palabra, no, pero dices la burrada más grande del mundo, porque no estás interpretando conforme al texto en su pura esencia y con las herramientas que la propia palabra y que las herramientas hermenéuticas nos enseñan. Hay el tema también, que ya nos hemos adelantado un poco, diferencias entre el movimiento de raíces hebreas y el judaísmo mesiánico, el espurio, que estamos hablando, pero que está cobrando en muchos lugares, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa también. Mira, de mi propia iglesia salió un grupo así, con esta idea después de años, habían descubierto la sopa de ajo, ¿no? Y entonces Exacto. el tema, y bueno, y dijimos, bueno, el caso es que el tema, y como decía este judío mesiánico, no, no, esto no tenemos nada que ver, pero nada ni remotamente. Es que no, es que esto un discurso falaz. Pero bueno, tú ahí argumentas muy bien varios apartados en la diferencia entre el movimiento de raíces hebreas con el movimiento judío mesiánico genuino, de judíos que se han Sí, convertido al Señor. sí. Aquí estamos otra vez en el problema del equilibrio. Eh, yo pretendo encontrar el equilibrio, pero no puedo afirmar haberlo encontrado, porque esa es la lucha permanente de posicionarse en un lugar que verdaderamente eh, tenga sentido eh, para un lado y para el otro, ¿no? Entonces es muy importante que reconozcamos la diferencia entre estas raíces hebreas de las que tanto se habla, que son gentiles fundamentalmente, en casi la inmensa mayoría, es decir, que son no judíos, eso es lo que significa gentil, Ujú, y por otro lado los judíos mesiánicos, que no son otra cosa que judíos que reciben a su Mesías, igual que nosotros, ujú. al Mesías, a Jesús de Nazaret, o a Yeshua, no A hay ningún Yeshua, sí, sí, inconveniente en sí. llamarle Yeshua, Jesús, o Jesus, o como cada uno en su lengua o considere Ujú, que debe hacerlo, ¿verdad? Afortunadamente, el Señor no tiene prejuicios lingüísticos y ujú. escucha a quien se dirige a Él de corazón. Lo haga de la manera que lo haga, mediante las palabras. Por lo tanto, es importante reconocer la distinción, porque muchas veces se dice los nuevos judaizantes, pero eso no es exactamente así. No, no es correcto por el siguiente motivo. El apóstol Pablo no se enfrentó a miembros de las raíces hebreas. Se enfrentó a otros judíos. Eran judíos con otros judíos que tenían una discusión no pequeña, como dice la escritura, acerca de si los gentiles, los pueblos de las demás naciones, los no judíos, si al recibir al Mesías y reconocerlo como su Señor y su Salvador, si debían necesariamente convertirse primero en judíos, es decir, hacerse prosélitos. Y eso se hacía fundamentalmente a través de la circuncisión y Ujú. luego el baño ritual, muy parecido a lo que nosotros conocemos como bautismo, ¿no? Bautismo, sí. Por inmersión. Entonces, esa era la discusión.
Los únicos que pueden judaizar en propiedad y en puridad son los judíos. O sea, Ujú, yo que no soy judío no puedo judaizar a nadie, aunque lo pretenda, porque no soy judío. Un judío sí podría hacerlo o podría intentarlo. Ese era el problema en el Nuevo Testamento. El problema de ujú, las raíces hebreas no es un problema tanto de judaizar en el sentido bíblico, aunque yo entiendo por qué se utiliza la expresión, pero me gusta aclarar los conceptos, creo que es importante, también por respeto, ¿no? a las personas. Entonces, el movimiento de raíces hebreas, pues sí, adopta costumbres, adopta tradiciones, aunque dice estar en contra totalmente de las tradiciones de hombres. De hecho, el cristianismo para ellos, la iglesia cristiana, son tradiciones de hombres, la teología, tradiciones de hombres, la hermenéutica cristiana, tradiciones de hombres. Todo es tradiciones menos lo que ellos hacen. Bueno, lo cual es una actitud muy propia de las sectas, en este caso, ¿no? Hay ujú, actitudes que francamente rozan cuando no cruzan directamente lo sectario. Y de ahí también hay que tener cuidado, porque no todo el mundo piensa lo mismo. Hay grupos, digamos, que llevan este tipo de ideología hasta un punto en el que no traspasan la ortodoxia. ujú. Bueno, guardan el sábado o guardan aspectos de la ley, que no la ley, porque no hay nadie en el mundo, ni lo ha habido, salvo el Señor Jesús, que guardara realmente la ley mosaica. Ujú, Eh, y entonces llegan ahí y ya está. Pero ujú, hay otros muchos que han traspasado con creces la barrera de lo legítimo, de lo adecuado y de lo responsable. ujú. Entonces hay que saber con quién estamos tratando. El libro, lógicamente, tiene que incurrir en alguna generalización, porque si no sería imposible hablar de nada. Ningún tema se puede tratar si no se generaliza hasta cierto punto. Ujú, Pero dentro de eso se reconoce la diversidad de posturas que puede haber y que de hecho hay dentro de este movimiento. ujú. Entonces, a fin de cuentas, y termino con esto, el judaísmo mesiánico está recibiendo indirectamente críticas o golpes o, o desdén indirectamente que va dirigido no ya al judaísmo mesiánico, sino a las raíces hebreas, pero que por simpatía, como la explosión de las bombas, pues hace efecto también en el verdadero judaísmo mesiánico. Y Claro. eso a mí me parece preocupante, ¿verdad? Y por eso hago tanto hincapié en el capítulo 5, creo recordar, tanto hincapié en que se debe diferenciar y explico el por qué. Ujú. Fundamentalmente, los mayores y grandes críticos del movimiento de raíces hebreas no somos los autores cristianos, sino los autores judío-mesiánicos. Sí, sí, tal, tal. Porque lógicamente no solo saben de lo que hablan, sino que ven amenazada su propia existencia por culpa de gentiles que se apropian de una identidad que no les corresponde. Porque tengamos en cuenta que si yo escribía en A Jacob Amé en contra de la teología del reemplazo, esto es, los cristianos creyéndose el verdadero Israel y orillando, apartando a los judíos, al pueblo de Israel, pues aquí lo que tenemos es algo parecido pero a la inversa, es decir, Ujú. otros que dicen amar mucho a sus hermanos de la casa de Judá, pero que se están apropiando Lo de una suplantan. ley que, exactamente, Lo de supl- una suplantación sí, o reemplazo, que por eso viene el nombre, ¿no? sí, sí, Entonces sí. eso es algo realmente grave y que hay que señalar para que las personas sepan qué significa ser un judío mesiánico y qué es en realidad lo que está haciendo el movimiento de raíces hebreas, Por que eso, se desprestigia a sí mismo ujú, y como decía antes, por simpatía, por contacto, ¿verdad? Eh, ante los ojos de muchos cristianos, desprestigia también al desprestigia judaísmo mesiánico. exacto. Por eso es muy importante esta entrevista. Pero más que la entrevista que tiene que ver con tu libro, Los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas, un llamamiento a la cordura de Rubén Gómez, a quien estamos, el pastor Rubén Gómez, también
un teólogo de pro, máster en teología y un hombre también muy versado en varios campos de la teología y biblista también. Entonces, que puede hablar con autoridad, con conocimiento de causa. Lo pueden encontrar este libro en la plataforma de Amazon directamente. Tanto a Jaco también, que es el libro anterior, muy interesante con el tema que nos ha reseñado anteriormente, y este que viene al caso de lo que estamos hablando. ¿Sabes que la iglesia, la primera iglesia protestante de Israel, de Oriente Medio, fue una iglesia en el 1878, creo que fue, la iglesia que está en el barrio judío hoy, una iglesia muy bonita, por cierto, que la han restaurado. La iglesia, la primera iglesia protestante fue una iglesia judío-mesiánica en el barrio judío en Jerusalén y que ellos Sí, tienen. junto a la puerta de Jaffa. Exactamente, sí, ahí. Un sitio muy bonito que tienen el jardín de la oración y tienen un restaurante y también tienen un pequeño hotel. Sí, Exacto. un sitio muy bonito, que se da gusto estar allí, ¿eh? Muy recogido, muy. Y un pequeño museo de gran interés Sí, arqueológico sí, y bíblico en general, sí, 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 donde ciertamente. se puede ver lo que hay realmente en el subsuelo de lo que es el monte del templo hoy día. Sí, señor. Pues fíjate si nosotros que estamos hablando y decían, bueno, pero esto, claro, es que nosotros nos encanta la verdad, nos encanta, no el fraude, no todo. Y entonces, pues ahí estamos. Y finalmente, consideraciones finales en tu libro, el término medio, el auténtico valor de la ley del Señor, algunas consideraciones generales, los frutos amargos, que se desprende del título también, susto, muerte, y bueno, aparte que luego hay un glosario, bibliografías, hay índice de autores, o sea, el libro está muy, muy bien datado de todo para manejarlo bien, pero yo creo que este libro es imprescindible para muchos, para todos que somos estudiosos de las cosas serias y también para los pastores y bueno, y para todos en general. Los pastores tenemos que estar al tanto porque esa fascinación exótica del judaísmo en forma estrambótica, abstracta, que la tiene en sí misma porque les es propia, pero que y yo la admiro desde la cultura bíblica, pero que luego esto se confunde con una fascinación que no sé de qué procedencia es, pero divina seguro que no. Porque Yo utilizo en este sentido una ilustración, una imagen que me parece bastante gráfica, mm, y es la siguiente. Un oso puede matarnos mediante un zarpazo, pero también puede matarnos mediante un abrazo. eso es. El resultado es el mismo, aunque el abrazo pueda parecer muy cariñoso y muy amable, puede resultar en muerte, y el zarpazo, pues igualmente. Ujú, ¿Qué significa esto? Pues significa que tanto el desprecio más absoluto como un aprecio exorbitado y absolutamente fuera de lugar nos pueden llevar al mismo resultado, que es a la muerte. Y ujú, aquí, al final, quien está realmente pagando las consecuencias, aparte de las iglesias cristianas, quien paga las consecuencias al final es siempre el pueblo judío, sí. porque el pueblo judío, por demasiado amor o por demasiado poco amor, al final todo el mundo quiere que desaparezca. Ujú, Lo amamos tanto que somos ellos, sí. o los despreciamos tanto que los borramos de la faz de la tierra. En el fondo, ese reemplazo, esa suplantación, esa sustitución teológica, es un veneno que podemos ver tanto en Ujú, sectores del cristianismo tradicional como también, en el extremo opuesto, en sectores del movimiento de raíces hebreas. Y por sí. eso se hace esta llamada de atención y este llamamiento a la cordura, porque Ujú, creo que pastoralmente tenemos que intentar recuperar lo que a veces es irrecuperable, porque tenemos que ser conscientes que algunas de estas personas no va a atender a razones, tienen un pensamiento absolutamente fuera de la realidad, entonces el diálogo es imposible, pero habrá otros que tienen en su propia vida o a su alrededor a personas que están siendo incordiadas, que están siendo, se les está haciendo proselitismo desde grupos como este, y el libro pretende ser una herramienta, no solo en manos de los líderes o pastores, sino también en manos de los creyentes
que puedan estar enfrentándose a este tipo de situación, que es muy común, que está ocurriendo y que continuará, me atrevo a predecir que continuará todavía en los años sucesivos con bastante fuerza, porque en tiempos de crisis y de confusión como los que vivimos, estos grupos están a sus anchas y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y tampoco pasarse en el extremo contrario, es decir, de despreciarlo todo y pensar que todo está mal, ¿no? No, no todo está mal, pero los excesos, lo que ya traspasa la ortodoxia cristiana, debemos señalarlo, debemos denunciarlo y debemos, con amor, intentar corregir. Así es. Bueno, pues señoras y señores, aquí lo tienen. Los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas. Un llamamiento a la cordura es el subtítulo en la pluma, escrito por Rubén Gómez. Este es un libro imprescindible para entender estos movimientos y otras cuestiones que se están generando con cada vez con más fuerza y que incluso pueden confundir a propios y a extraños, porque hay gente que no cuando uno tiene un bagaje bíblico, evidentemente formación bíblica y teológica de esta de la buena, pues tiene digamos filtros, ¿no? Como para saber interpretar las cosas. Pero de no ser así, los incautos son por esta fascinación de estas gentes, ¿no? Habría mucho más que hablar, pero yo les voy a recomendar que compren el libro, de verdad lo tengan. Es un libro para tenerlo, ¿no? No es un libro de decir, bueno, pues sí, no, este libro es para leerlo. Los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas, de Rubén Gómez, en las plataformas de Amazon lo pueden encontrar. Yo lo he comprado ahí rápidamente y ya está, lo recibí al día siguiente, o sea que querido Rubén, gracias por tus aportes, tanto en Jacótame, que es un libro que también recomendamos, porque a mí me encanta toda esa interpretación y ese argumento sólido, incluso que pone en perspectiva las cosas correctas, pero además nos lleva a un verdadero amor por el pueblo de Dios, el pueblo electivo de Dios, sin interpretaciones maximalistas de que si eres calvinista, si eres... No. Pero Dios eligió a ese maravilloso pueblo por el cual nosotros hemos recibido una gran bendición y hay que ponerlo en valor. Dios le atribuye al pueblo de Israel hasta el final la esperanza mesiánica de la renovación. Entonces, Sí. fíjate si tenemos que darle importancia. O sea que hay mucho, pero en el libro van a sondear más cosas que aquí no hemos podido hablar. Gracias, querido Rubén. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Hasta siempre, amigo. Chao. Adiós. Adiós.